Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un honor, un gusto poder estar como todos los miércoles reflexionando sobre la palabra de Dios. Hoy quiero hablar un poco del problema económico que viene sobre México y sobre el mundo en general. Esta pandemia ha causado que mucha gente se quede sin trabajo, que haya muchas personas que están muy nerviosas. Y es algo horrible porque alguna vez yo no tuve trabajo cuando estaba joven y es desesperante ver cómo tu familia necesita y te cuesta trabajo tener para sostener a tu hogar. Así que entre paréntesis yo oro por todos aquellos que no tienen trabajo para que pronto lo encuentren. Y los trabajos están escaseando porque la economía se contrae y es difícil colocarse. Entonces la pregunta sería, ¿qué debemos de hacer? Y yo creo que el Espíritu Santo nos puede dar estrategias, maneras y oportunidades para que vengan tiempos mejores y que pueda usted conseguir el trabajo o el negocio o el asunto que le pueda traer una mejora sustancial a su economía. Así que la oportunidad de ser bendecidos dependerá de qué tan obedientes somos a los mandamientos de la ley de Dios y vendrán más y mejores bendiciones porque la Biblia nos enseña que cuando nosotros somos obedientes, la bendición de Dios nos sigue. Usted lo puede ver en Deuteronomio 28, versículo 1 y versículo 2. Pero hoy quiero enseñarle algo. Quizá nuestro origen de nuestros problemas sean por la dureza de nuestros corazones. En la Biblia habla que Israel siempre que tenía problemas era de dura cerviz, es decir, que era un pueblo rebelde. Y por eso tenía problemas, porque salían de la cobertura de Dios. Es decir, Dios nos ha dado ciertos mandamientos que los debemos de obedecer para que nos bendiga. Si nos salimos de esa cobertura, entonces no tendremos bendición. Yo creo que eso usted lo entiende. Entonces, hay veces que Dios permite que la persona sea justa y buena y lo pruebe. Es una prueba de oportunidad para ver la gloria de Dios y va a salir más fuerte que entró. Pero ¿qué tal que si la prueba que tiene es por causa de la dureza de su corazón? Entonces, la desobediencia es lo que causa que nosotros quedemos expuestos a los diferentes problemas económicos que nos aquejan. Quiero leerle una escritura para hacerle entender mejor más esta idea. Lucas 18, del 10 al 14. Dice la palabra del Señor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se agolpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quisiera explicar esta situación con un hecho real que yo pude ver como una experiencia que le pueda servir de apoyo. Me acuerdo que conocí a 2 personas, ambas personas educadas, buenas. Uno de ellos era experto en la Biblia, pero no era maduro. Es decir, conocía la Biblia al dedillo, sabía lo que decía la Biblia, pero no vivía lo que decía la Biblia. Aunque tenía mucho tiempo de cristiano y amaba a Dios, me queda claro que amaba a Dios, no le iba bien. Fíjese usted, conocía la palabra y no le iba bien. Bueno, le voy a decir algo más tremendo. Dice aquí en el versículo 12, ayuno 2
veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, este hombre daba el diezmo, pero no le iba bien. No era flojo ni pasivo, pero sí muy descuidado en su conducta. ¿Qué pasaba con esta situación en especial? Que la falta de fidelidad a Dios, la desobediencia a los mandamientos de Dios, hacía que este hombre tirara la unción. Le voy a explicar. Cuando nosotros estudiamos y revisamos y entendemos y cuidamos, la Biblia se nos da unción. Pero cuando desobedecemos, lo que entró sale. Se pierde poder y autoridad espiritual. Y entonces en los desafíos espirituales está flaco porque no tiene la unción, el poder, la gloria de Dios en él. Porque la tiró por causa del pecado. Es decir, el punch, la fuerza de un cristiano dependerá de su obediencia. Entonces, cuando un cristiano tiene chisguetes de autoridad, por así decirlo, es porque ama a Dios, conoce la palabra, pero la desobedece. Pierde todo el poder. Y entonces no tenía una vida exitosa, aunque era un cristiano conocedor de la palabra. Ahora, le voy a platicar del otro hermano. No era tan conocedor de la palabra, pero sí era obediente en lo que iba conociendo de Dios. Cuidadoso de llevar los mandamientos que conocía de Dios en su totalidad. Era joven en el Señor, pero era muy maduro porque seguía los mandamientos de la ley de Dios. No entendía la palabra, pero obedecía lo que Dios le pedía. Entonces, cuando somos hijos de Dios y obedecemos todo lo que nosotros sabemos de Dios, se abren las ventanas de los cielos y es derramada bendición sobre nosotros. Así que cuando somos obedientes somos hijos. Y si somos hijos, aunque haya una pandemia, aunque haya un problema económico grave, no podrá tocarnos porque el Hijo de Dios es inmutable en la crisis. Es decir, aunque haya crisis, no dejo de ser hijo. De tal manera que Dios me va a socorrer, me va a bendecir, me va a cuidar, me va a dar trabajo, porque soy su hijo, porque soy fiel a Él y Él abrirá puertas que parecieron estar cerradas. Así que, ¿qué es lo que le pido? Hermano, obedezca la palabra de Dios. Seamos santificados. Si usted encuentra que hay algo que no está bien en su vida, arrepiéntase, quiébrese delante de Dios y pida que venga su bendición sobre nosotros, porque dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y como yo quiero que lo del cielo esté en la tierra, entonces lo único que Dios me pide es fidelidad a Él, y Él te abrirá las puertas. Oremos para que el Espíritu Santo nos haga fieles. Oremos para que quitemos todo estorbo de pecado y busquémoslo de todo corazón para que Él nos bendiga ricamente. Lo bendigo en esta tarde y oro para que el Espíritu Santo le ayude a no seguir tirando la unción si es que hay desobediencia en su vida. Oro para que tome usted tiempo con el Señor, para que le pida perdón por transgredir sus mandamientos y obedezca los mandamientos, por más pequeños que estos sean, obedezcámoslos. Entonces, con estos tiempos de búsqueda de Dios, de arrepentimiento, es como el Señor va a pelear por nosotros y nos va a abrir puertas de una manera impresionante. Me dio mucho gusto verlo. Me dio mucho gusto platicar con usted y que Dios lo bendiga. Buenos días.